porque los caminos del Señor son perfectos y su palabra es poder. Aleluya. Cántalo conmigo. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el alma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya, 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 aleluya. Hola familia MSI Jalapa, buenos días, Dios les bendiga. Estoy muy contento y triste al mismo tiempo de verlos a través de este medio. ¿Por qué? Bueno, como ya sabrán, tenemos en nuestro corazón el poder regresar presencialmente al templo para este domingo 5 de julio. Pero por las razones que ya les expuse a través del comunicado que ustedes ya leyeron, nos fue imposible, ¿verdad?, regresar. Pero estoy feliz porque podemos seguir transmitiendo con libertad. Tenemos esta bendición de poder predicar a través de este medio, bendición que en algunos lugares no lo tienen. Por eso estoy contento en esa parte. Quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Ya sé que estás listo, estás acomodado, ya sea en la sala, en el cuarto, en cualquier lugar, ya estás listo para poder escuchar, meditar en la palabra del Señor. Acompáñame a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y no hay nadie como tú. Te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por todo error y por toda falta, por todo lo que no te sea grato, Señor Jesús, de nosotros. Rogamos que quites todo aquello, Señor, que está estorbándonos, que está desviándonos, distrayéndonos de tu palabra. Y rogamos que este tiempo sea de bendición. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, sensibiliza nuestro espíritu, Señor, y atrae a aquellos, como dice tu palabra, hacia la iglesia, los que han de ser salvos. Pongo este tiempo en tus manos, tu palabra ya es bendita, solo ruego que me uses a mí como un canal, un medio, para que la iglesia sea bendecida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como ya pudimos ver en el título de la predicación del día de hoy, he decidido titularle La resurrección de la iglesia primitiva. Y para ello quiero que me acompañes a el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, y leas conmigo. Dice así: Y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban en los versículos anteriores. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia porque estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el objetivo, mi amado hermano, en esta mañana es que usted y yo podamos analizar de una manera breve, porque tampoco podemos profundizar mucho, analizar los patrones de la evolución de la iglesia primitiva
Y no solo analizarlos, sino que tomarlos y aplicarlos en nuestra casa de MCI Jalapa. Como hablaba hace unas semanas en la predicación de Iglesia Bajo Ataque, pareciera que el panorama que estamos viviendo como iglesia en la actualidad, pareciera que nos está empujando, que nos está orillando o que nos está sepultando. Pareciera que está llevando a la iglesia a que se muera. Y a lo mejor las circunstancias y el panorama que estamos viviendo pueda que haya matado su presencia física, es decir, puede que nos haya coartado la bendición de poder ir al templo, pero nosotros seguimos teniendo presencia como iglesia, la seguimos teniendo en el ámbito espiritual, seguimos teniendo presencia en el lugar en el que estamos, porque acuérdense que la iglesia no es el templo, no es el local, la iglesia somos nosotros. Por lo tanto, tú y yo seguimos siendo iglesia en nuestro trabajo, en las transmisiones, en el ir y venir del diario caminar, en nuestras relaciones con las demás personas. Por lo tanto, han podido, o se puede decir que han podido matar la presencia física de la iglesia, el reunirnos en un local, pero seguimos teniendo presencia espiritual. Nuestras oraciones siguen siendo escuchadas y lo mejor de todo es que siguen siendo contestadas. Así que la iglesia sigue prevaleciendo contra todo pronóstico humano. Lo mismo le pasaba a la iglesia primitiva. Hay dos ejemplos. ¿A qué me refiero con iglesia primitiva? A lo mejor nos imaginamos el neandertal o nos imaginamos el Homo sapiens como nos enseñan en la escuela, de que están ahí con unas piedras rotando. Yo antes así me lo imaginaba. Pero iglesia primitiva, nos estamos refiriendo a la primera iglesia, la iglesia que surgió después de ese despertar, ¿verdad? En el aposento alto de esa congregación de discípulos, de los 120 discípulos que estaban orando. ¿Qué le pasaba a la iglesia primitiva? La iglesia primitiva estaba siendo perseguida por los judíos, porque atacaban y ponían en peligro la ideología de los judíos. Cuando la iglesia empezó a expandirse, el segundo factor o las segundas personas que empezaron a atacar y a perseguir a la iglesia fue el Imperio Romano, porque también, ¿qué creen?, afectaba sus ideologías. Por ejemplo, el estilo de vida de los judíos era de una manera, tenían que hacer las cosas de cierta manera. Entonces los cristianos empezaron a hacerla de otra manera. Y después, con el Imperio Romano, tenían ciertas creencias, tenían cierto estilo de vida. Creían que el César era casi un dios bajado del cielo y se le tenía que rendir culto y adoración. Se le daba oportunidad a los siervos de convertirse en líderes por lo que sabían de la palabra y por su testimonio. Por lo tanto, sus estilos de vida hacían peligrar las ideologías del Imperio Romano. Y lo mismo sucede el día de hoy. La iglesia, lo que creemos, nuestras convicciones, ponen en peligro lo que muchas personas el día de hoy están creyendo. Necesitamos, solo te estoy dando una breve introducción, necesitamos trabajar, mis amados hermanos, necesitamos juntarnos, levantarnos para hacer resucitar el espíritu de la iglesia primitiva en estos tiempos y en nuestra casa, específicamente de MCI Jalapa. Y gracias a todos, abro un paréntesis, a todos los que nos están viendo de otras MCIs y nos están visitando. Ahora, no quiere decir que vamos a hacer exactamente igual que la iglesia primitiva, porque no se puede, son otros tiempos. Cuando yo hablo de resucitar el espíritu de la iglesia primitiva, son los patrones, las características, lo que hizo que la iglesia creciera. Por ejemplo, cuando hablamos que hay un espíritu jezabélico, no quiere decir que la misma Jezabel esté operando, sino que son las características de la mujer que en la palabra del Señor nos dicen que fue Jezabel. Lo mismo sucede con el espíritu de la iglesia primitiva. Por eso vamos a analizar los patrones de la evolución en 3 puntos. El primer punto que quiero hablarte en esta mañana acerca de los patrones de la evolución de la iglesia primitiva, el punto número 1 es crecimiento interno. Lo primero que hubo en la iglesia primitiva fue un crecimiento interno. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que analizamos en el patrón de la evolución de la iglesia primitiva y lo que necesitamos traer el día de hoy a nuestra iglesia, específicamente, y le estoy hablando a MCI Jalapa. Si tú eres de otra MCI o de otra ciudad y te quieres apropiar de esto, adelante. Pero te estoy hablando a ti, mi querida iglesia, mi querido hermano, mi querida familia de MCI Jalapa, es que debe de haber un crecimiento interno. Y este crecimiento interno, como lo dice la palabra, no depende de una persona, válgase la expresión, que viene del exterior a traer crecimiento. No, es algo que viene internamente, válgase la redundancia nuevamente, dentro de la iglesia y dentro de nosotros mismos. El crecimiento interno, hablando como iglesia local de MCI Jalapa, viene como un resultado de un crecimiento personal e integral de cada individuo de la congregación. Nuestra iglesia de MCI Jalapa va a crecer cuando cada individuo, individual, indivisible, personal, estoy redundando, yo sé que son sinónimos, crece integralmente. Y esto, mis amados hermanos, no es más que responsabilidad de cada uno de nosotros. Depende de cada varón, de cada mujer, joven, adolescente, incluso niño, depende de cada uno de ellos personalmente el crecer. Obviamente, yo como pastor, mi esposa como esposa de pastor, los líderes que están o que van a estar el día de mañana, obviamente nos vamos a encargar de darles las herramientas, de traerles la palabra, de darles consejo, de exhortarles, de guiarles, de animarles para que puedan crecer. Pero al fin y al cabo, el crecimiento va a ser, o va a depender, mejor dicho, de cada persona, de que cada persona tome esas palabras y las ponga por obra. Ojo con esto, cada una de las esferas en las cuales nosotros crecemos va a impactar la siguiente. Por ejemplo, yo crezco personalmente, empiezo a desarrollar mayor sabiduría, empiezo a desarrollar paciencia, empiezo a ser más inteligente, más sagaz, más sensato, más manso, más humilde. Entonces voy a traer un impacto positivo en la vida de mi esposa. Primero impacto mi primera esfera, que es mi persona, lo personal. Y cuando yo impacto y crezco en esta esfera, crezco con mi esposa matrimonialmente. Cuando crecemos como matrimonio, cuando estamos unidos, cuando estamos en el mismo sentir, cuando nos amamos, cuando vamos al mismo rumbo, ¿qué creen? Impactamos a nuestra familia. Cuando impactamos a nuestra familia, cuando estamos en el mismo sentir, cuando vamos para el mismo rumbo, cuando estamos siendo procesados a nivel familiar y conseguimos esa unidad, ahora vamos a impactar nuestra comunidad, un sector de la iglesia. Y cuando impactamos ese sector de la iglesia, cuando impactamos esa comunidad, cuando estamos en el mismo sentir, en el mismo rumbo, ¿qué creen que sigue? Impactamos nuestra iglesia. Y como te decía esto se logra mediante que cada una de las personas que están en la congregación crezcan personalmente y esto impacta cada esfera que continúa hasta llegar a un crecimiento en la iglesia. Se va a lograr mediante buscar la presencia del Señor, leer la palabra, aplicar sus principios a mi vida. Y ojo con esto, para que me entiendan, mi amado hermano, me ocupo de lo que entiendo de la palabra del Señor y de lo que no entiendo me ocupo de entenderlo para el día de mañana. Esta frase la he dicho. No te preocupes por lo que no entiendes de la palabra del Señor. Ocúpate de lo que ya entiendes de la misma palabra. Y luego le agrego lo siguiente. Esfuérzate por entender lo que no. Pregunta, ora, investiga, ponlo en las manos del Señor.
Fíjese, dice la palabra aquí, estamos leyendo en el versículo 13 y 14, empieza a mencionar a los 11 apóstoles, porque recuerden que ya Judas ya había muerto. Están mencionando cada uno de los 11 apóstoles, y en el 14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Cada una de las personas estaba ocupada de lo suyo, y no solo había impactado sus vidas personalmente, sino que, aunque no lo dice, se infiere que hayan impactado en sus esposas, porque dice la palabra que también estaban las mujeres. Y no solo a sus esposas, sino que a las familias, porque ahora resulta que estaba María, la mamá de Jesús, y estaban los hermanos carnales de Jesús. Entonces, si se dan cuenta, cada esfera fue impactada de tal manera que toda la iglesia estaba unida en oración y en ruego. El crecimiento interno a nivel iglesia se va a dar como consecuencia de que usted y de que yo estemos participando en las actividades propias de nuestra casa. Como por ejemplo, ¿cuál? Orar. Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. No quiero tardarme mucho en el primer punto, pero necesito mencionar esto. Había un hambre de parte de los discípulos por aprender a orar. Y yo le calculo, aunque no dice un tiempo explícito, pero si Jesús tuvo 3 años de ministerio, y en esos 3 años de ministerio empezó a traer discípulos hacia él, y hacia la mitad de su ministerio, que es 1 año y medio, seleccionó a los 12 discípulos, y los 12 discípulos, los más cercanos, fueron instruidos por él otro año y medio. Yo le quiero calcular, quiero pensar que para el capítulo 11 y versículo 1 de Lucas, vamos a poner una media, vamos a poner que tenían mínimo 1 año y medio con Jesús. Ojo con esto, tenían 1 año y medio con Jesús, viéndolo, escuchándolo, siguiendo sus pasos, y llega un momento que ellos escuchan a Jesús orando. Y fíjense, wow, esto es tan sencillo, pero es una aplicación que debemos de tener todos. ¿De quién fue la iniciativa de que aprendieran? Jesús no les dijo en ese momento: vénganse muchachos, los voy a enseñar a orar. Los discípulos le dijeron al maestro: Maestro, enséñanos. Obviamente, no soy para nada Jesús y nunca lo voy a llegar a ser. Me esfuerzo por ser más como él. Pero háganse cuenta, yo soy el maestro, yo soy el pastor de la congregación. Mi deseo, el anhelo de mi corazón, es que la gente se acerque a su servidor, no porque yo sea el wow, el máximo, porque Dios me puso aquí. Si el día de mañana hay otro pastor que se llame Chanito, van a tener que ir con el pastor Chanito. Pero el día de hoy me tocó a mí estar aquí. Mi deseo es que la gente se acerque y me diga: pastor, enséñeme. Wow. Para mí eso sería maravilloso. 1 año y medio. Te pregunto, respóndete dentro de ti, no lo pongas en los comentarios. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Si tú tienes más de 3 años, 4, 5, o es más, si tú tienes más de 1 año y medio, tú ya tienes que saber orar. Tienes que saber orar por ti mismo, por los alimentos, por sanidad, por liberación. Tú tienes que saber orar para hacer guerra espiritual. Tienes que saber orar para interceder. Pastor, no lo sé, no me ha enseñado. Acérquese. Estoy en toda la disposición de poder enseñarles. ¿Qué otras de las cosas vamos a hacer para generar un crecimiento interno? El ayunar. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo del 16 en adelante, dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, conforme vamos avanzando en nuestro cristianismo, y obviamente va de la mano con el tiempo, nuestros ayunos tienen que ir incrementando. No puedo tener yo 10 años de cristiano y decir: ay, pastor, me cuesta trabajo ayunar hasta las 12 del día. ¿Y a qué horas te levantas? A las 10. No podemos estancarnos, no podemos estacionarnos, no podemos dejarnos
no podemos bajar la guardia en decir, bueno, hasta aquí ayuno. O ayuno una vez al mes. O ayuno cada vez que el pastor convoca. Y lo hago así casi arrastrándome. Tenemos que crecer. Nuestros tiempos de ayuno tienen que incrementar. No te estoy diciendo que te mates ni que te mueras de hambre. Planifícate. De entrada, todo el cristiano lo recomendable es un día a la semana. De entrada. Planifícate, mira tu agenda, qué actividades próximas tienes y proponte de vez en cuando, voy a aventarme un ayuno de una semana. Voy a aventarme un ayuno de 3 días. O voy a aventarme uno de un día completo. Tenemos que crecer. Otra cosa en la que necesitamos crecer como iglesia para provocar un crecimiento interno es en la alabanza y en la adoración. Salmos capítulo 22, versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. No, para el tiempo que llevas en Cristo, no es admisible, si puedo usar esta palabra, el estar en un tiempo de alabanza y adoración y no sepas manifestar un cántico nuevo. No sepas o no sepa el cristiano, porque yo sé que tú sí sabes, pero que no sepa el cristiano el elevar un cántico nuevo, que le cueste trabajo todavía aplaudir, que le cueste trabajo postrarse todavía, que le cueste trabajo levantar las manos, cerrar los ojos, perderse, importarle el que está a su derecha o a su izquierda, o importarle si tenemos o no tenemos la mejor alabanza, ¿verdad? Nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que crecer, no tiene que depender de las circunstancias ni de los que están ministrando. Obviamente como pastor, como ministro de alabanza y como líder del ministerio de alabanza, estoy enteramente preocupado y ocupado porque cada día seamos más excelentes. Pero la prioridad es la santidad, la prioridad es la adoración, la prioridad es la presencia de Dios. Y vuelvo a repetir, y estoy preocupado por lo técnico, ¿verdad? Pero eso es otro punto que como iglesia debemos de manifestar un crecimiento interno. Necesitamos nosotros, mis amados hermanos, poder hacer ese esfuerzo extra para poder participar de las actividades que tenemos y que vamos a volver a tener como congregación, ¿verdad? Esto es un crecimiento que va a traer bendición para nosotros y un crecimiento para los demás. Por ejemplo, si la iglesia empieza a crecer 30, 40, 80, 100, 500, no voy a poder, ni mi esposa ni yo, darle el seguimiento a todos. No vamos a poder ministrar a todos. No vamos a poder tener 50 comunidades y atenderlas a todos. Pero si usted crece, mi amado hermano y mi amada hermana, que es mi deseo, si usted se levanta en el liderazgo que Dios le dijo que usted tiene, si usted toma el llamado que Dios le dio a su corazón, si usted se levanta en la inquietud y en el sentir que Dios ya puso en su corazón y que yo estoy completamente seguro que ya lo tiene, va a crecer usted, que es mi anhelo, y va a crecer la iglesia, que es mi anhelo también. Por eso estoy tan preocupado y ocupado en que usted crezca. Yo necesito, yo oro, yo anhelo y yo deseo que usted crezca. Porque si usted crece, el día de mañana que surja una comunidad, ¿a quién se la vamos a encargar? A la hermana fulanita. Se va a bipartir. ¿A quién encargamos, pastor? Tenemos al hermano sultanito. Pastor, se ve que vamos a tener que abrir otra en aquel sector. Tenemos al hermano perenganito. Oiga, pastor, pero se ve que acá necesitamos. Mira, aquí ya tenemos al joven fulano. Oiga, pastor, pero creo que también acá eso va a crecer rápido. Tenemos a la hermana perenganita, a la joven tal. Porque ya crecieron, ¿verdad? Por eso mi deseo es que puedan tener esta doctrina, que puedan tener estas bases, que no solo tengan las convicciones, porque yo sé que las tienen, sino que también sepan defender sus convicciones. ¿Ves que es muy diferente? Una cosa es tener convicciones y otra cosa es saber defender sus convicciones, ¿verdad? En estos tiempos, he estado viendo cómo nosotros como hijos de Dios subimos nuestros pensamientos, nuestro sentir, por ejemplo, al Facebook, y pues somos atacados, ¿verdad? O en la calle, etcétera, etcétera. Ojo, no estamos llamados a contender, pero necesitamos darle una respuesta a las personas que nos demandan, ¿verdad? Razón de la esperanza que hay en nosotros. Imagínense que
que nos hagan preguntas tan básicas, tan sencillas. Oigan, ¿por qué ustedes bautizan a los adolescentes y no bautizan a los niños? ¿Y por qué lo hacen así? Y no sepamos qué decir. Necesitamos saber decir las cosas con mansedumbre, ¿verdad? Imagínense, el día de hoy no estamos bajo una prohibición como tal de reunirnos en el templo. El día de hoy lo que está pasando en el mundo nos está llevando a que por precaución nos reservemos el ir al templo. Pero ¿qué tal si fuera una prohibición y nos tuviéramos que seguir congregando? Para eso están las comunidades y podemos acudir a nuestras comunidades y puedes acudir con tu líder para que seas nutrido de la palabra del Señor. Por eso yo quiero que crezcas, mi amado hermano. Por eso yo deseo que tú participes en la doctrina, en el liderazgo y en las comunidades, más que en las reuniones especiales que son una bendición, desayunos de mujeres, reuniones de matrimonio, de jóvenes, etcétera, etcétera. Mi deseo es que podamos cimentarnos en nuestras actividades cotidianas, doctrina, liderazgo, comunidades. Cuando atendemos el crecimiento interno, va a detonar una llenura y una manifestación del Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos capítulo 2, famosos versículos, ¿verdad? Cuando estaban juntos, unánimes, vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Llenó sus lenguas, llenó sus bocas con lenguas de fuego, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabemos. Necesitamos un crecimiento interno. Punto número 2. Vemos en los patrones de la iglesia primitiva que tuvieron una reclusión forzada. Ese es el punto número 2. Reclusión forzada. Hechos capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice la palabra del Señor. Hechos 4 del 17 en adelante. Te pongo un poquito de contexto. Pedro y Juan van al templo, oran por un paralítico. El paralítico es sanado, la gente glorifica a Dios. El paralítico viene a ser... ¿cómo se dice? Cuestionado por los líderes judíos, los líderes religiosos, de por qué o quién les había hecho ese milagro, y ellos estaban más preocupados por mantener el poder que darle la gloria a Dios por el milagro. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ellos no pueden ocultar la evidencia del milagro. Entonces dan con Pedro y Juan, los amenazan y los dicen: hey, no quiero que sigan predicando de ese Jesús, no quiero que sigan predicando ni haciendo esas ideologías. Entonces le dicen a Pedro y a Juan: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor? Continuamos en el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan estaban tremendamente conectados con el Señor, tremendamente llenos del Espíritu Santo, tremendamente con denuedo, y dijeron: discúlpenme, pero no podemos hacer lo que ustedes nos están diciendo. Nos vamos a mantener en nuestra postura, vamos a seguir hablando del Señor, y nada ni nadie nos va a detener. Y el versículo 21, fíjense lo que dice el versículo 21, dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y si tú sigues leyendo, ya no voy a leer los siguientes versículos, regresaron con alegría de haber sido amenazados, ¿verdad? Y intimados, y empezaron a darle la gloria a Dios, y el lugar volvió a ser lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Pero esto provocó estos milagros, estas sanidades, empezó a provocar sobre la iglesia una reclusión forzada. Tuvieron que recluirse. De ahí es donde sale en estas partes la iglesia reuniéndose no solo en el templo, sino también en las casas. Por eso es importante, mi amado hermano, que nos conectemos a la visión de las comunidades, que son nuestras reuniones por las casas. Porque te repito, el día de hoy no tenemos la prohibición de estar en el templo. Nos recluimos porque es
sensato, es sabio, es prudente, porque estoy preocupado por su bienestar y su salud. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana me prohibieran tácitamente no ir? O me quitaran el local incluso. Nos tenemos que congregar, y las comunidades, las reuniones en las casas es un buen sistema para seguir congregándonos como iglesia. ¿Por qué la iglesia se vio forzada, a irse a la reclusión? Porque precisamente lo que estaban predicando y lo que estaban haciendo amenazaba sus ideologías y su estilo de vida. No sé si les parece algo familiar a lo que pasa el día de hoy. Estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando de los patrones de la evolución de la iglesia primitiva y cómo podemos lograr que resucite ese espíritu el día de hoy en nuestra iglesia. Vimos un crecimiento interno, ahora estamos viendo una reclusión forzada. A pesar de que la iglesia estuvo recluida, siguió creciendo de la misma manera que el día de hoy. El día de hoy la iglesia puede estar recluida, podemos estar guardados, pero declaramos y creemos que seguimos creciendo. Habremos perdido nuestra presencia física en el local, que está en Avenida Américas, esquina Los Laureles, en el segundo piso. A lo mejor perdimos la presencia física, pero seguimos presentes espiritualmente. Hay iglesia en cada casa, hay iglesia en la casa Flores, hay iglesia en la casa Rodríguez, hay iglesia en la casa Barradas, hay iglesia en la casa López, hay iglesia en la casa, ponle el apellido de tu familia, ¿verdad? Hay iglesia en la casa Arenas, etcétera, etcétera. Hay iglesia en la casa Rosales Fonseca. Hay iglesia en cada una de las casas, ¿verdad? Perdimos la presencia de estar allá en el local, pero seguimos teniendo nuestra presencia espiritual y nuestro testimonio. La otra vez hablaba con uno de mis amados hermanos acerca de qué pasaría si el día de mañana nos dieran una orden explícita de que no podemos predicar o que no podemos congregarnos. Dice la palabra del Señor, aquí está la respuesta. Regresemos otra vez a el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuál fue la respuesta? Desobedecer. Ojo, la palabra de Dios dice que obedezcamos a nuestras autoridades. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana nos dieran una orden explícita? Prohibidas las reuniones, prohibido el conectarse, prohibido el predicar la palabra, prohibido el orar en público. ¿Desobedecer? Porque eso va en contra explícitamente de lo que Dios espera y demanda de nosotros. Y Pedro y Juan estuvieron dispuestos a desobedecer a las autoridades para obedecer la autoridad máxima que es de Dios. Pero ojo con esto y quiero que quede bien en claro. No estoy llamando a la desobediencia civil ni nada por el estilo. Dios me libre. Y Dios nos libre de tener que llegar a esos tiempos. Pero Juan y Pedro tuvieron la capacidad de desobedecer a la autoridad y de obedecer a Dios porque estaban conectados con la fuente, porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque sabían en quién habían creído. Nosotros podemos decir en este momento: no, pastor, si a mí me encañonan con una pistola y me dicen niega a Jesús, yo voy a decir que no. Ahorita lo podemos decir. Los discípulos le dijeron a Jesús: contigo hasta la muerte, Jesús, y vamos todos a morir contigo. Y cuando vinieron y agarraron a Jesús, vámonos. Y estaban con Jesús mismo. Ahorita podemos decir: Señor, contigo hasta la muerte. Nadie me mueve. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana estuvieras frente a frente a un problema de ese calibre? Tenemos que estar llenos del Espíritu. El tiempo de reclusión que el día de hoy estamos viviendo, tanto en la historia de la iglesia primitiva como el día de hoy estamos viviendo,
Es un tiempo de refinación para la iglesia y es lo que hemos estado diciendo. Los que tienen hambre van a buscar del Señor. Los que quieren se van a conectar. Los que anhelan van a estar allá al pie del cañón, pero el que de plano no quiere, no va a querer, no se va a conectar. Y hermano, ay de aquellos. No sabemos el día ni la hora. Es más, podemos hasta morir antes de irnos. ¿Cuántos casos ya no hemos escuchado de gente conocida que ya partió con el Señor? O que ya partió de este plano terrenal. Déjame decirte algo, mi amado hermano. Los mejores momentos para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los mejores momentos que la iglesia vivió fueron durante y después de la reclusión y de la opresión. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los recluían, más salían. Si se me permite usar esta palabra, más polulaban, por así decirlo. Y dice la palabra que los egipcios les tenían miedo. Los superaban en número, los israelitas a los egipcios. Yo creo que los egipcios tenían, 1 o 2 hijos, a lo mucho 2 y ya era mucho. Pero los israelitas tenían 4, 5, 7 hijos. Las mujeres. Ese tiempo de opresión y de reclusión provocó un crecimiento y declaramos que así va a ser en nuestra casa de MCI Jalapa. Entre más nos quieran recluir, entre más nos quieran oprimir, más vamos a crecer. Porque este es un tiempo, mi amado hermano, de refinación. Si tú estás conectado con el Señor, si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a salir aún más conectado, aún más lleno, vas a salir aún más gozoso, con más presencia del Señor, porque ese es un tiempo de refinación. La palabra del Señor, como leíamos al principio en Hechos capítulo 8, versículo 1, primer versículo que estábamos leyendo al iniciar esta predicación, dice: y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Ojo, había persecución que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Fíjense, primero se tuvieron que recluir, primero tuvieron que estarse congregando en el templo y por las casas, tuvieron que huir, pero cuando vino la persecución, ¡pum!, hubo una detonación. Y voy al tercer y último punto, y con este termino el día de hoy. Eso provocó una expansión. Punto número 3, expansión. Los patrones de la evolución de la iglesia primitiva y el espíritu de la iglesia primitiva que el día de hoy queremos resucitar son estos: el crecimiento interno, la reclusión forzada va a detonar una expansión en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿verdad? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gozo, iba a haber gozo en nuestra ciudad de Jalapa, porque esta iglesia se va a expandir, esta iglesia se va a extender a derecha y a izquierda, esta iglesia va a explotar, va a detonar, así como el pueblo de Dios que decía en Éxodo, cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban. Como dice aquí, había una persecución, después hubo una expansión, ¿verdad?
Como te predicaba hace unas semanas en la predicación de Iglesia Bajo Ataque, una de las máximas era que la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús va a prevalecer porque Él mismo la está edificando, porque Jesús es quien la edifica, Jesús es quien nos levanta, Jesús es quien nos respalda, Jesús es quien nos sostiene, Jesús es el fundamento y la roca, porque Él dijo en Mateo 28, versículo 20, dijo que les enseñemos todas estas cosas a las personas y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué tenemos esta seguridad? ¿Por qué podemos tener esta tranquilidad, esta confianza en medio de las situaciones que están pasando alrededor nuestro? Porque Jesús dijo que todos los días iba a estar con nosotros y porque vemos en su palabra que así como la iglesia primitiva tuvo que vivir un tiempo de reclusión, también va a venir un tiempo de expansión y de detonación en crecimiento. Vamos a crecer espiritualmente y vamos a crecer numéricamente. Pudiera ser difícil digerir a los discípulos. Jesús estaba ascendiendo en ese momento y les acababa de decir: aquí yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Verdad? Porque sabemos que tenemos a su Espíritu dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos creciendo como iglesia y seguimos perseverando a pesar de la reclusión en la que nos pudiéramos encontrar, Él se va a glorificar porque se va a manifestar a través de milagros, a través de sanidades, a través de liberaciones, a través de provisión abundante, porque Él dijo que iba a estar con nosotros. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Los apóstoles, los discípulos, la iglesia que estaba buscando y creciendo en la palabra del Señor, dice la misma palabra que Jesús les ayudaba y confirmaban las palabras que ellos estaban predicando mediante las señales, mediante las sanidades, los milagros, las liberaciones. Por eso creo que vamos a crecer. Por eso estoy completamente seguro que así va a acontecer el día de hoy. Y déjame decirte, mi amado hermano, que nosotros podemos trabajar y debemos trabajar para resucitar el espíritu de la iglesia primitiva. Lo podemos hacer el día de hoy. Podemos tener esa comunión, esa identidad, podemos tener esa expansión, ese crecimiento. Y déjame decirte, mi amado hermano, si lograsen incluso sepultar a la iglesia físicamente, si lograsen quitarnos incluso el local, si llegásemos incluso a no tener en dónde congregarnos, podemos resucitar a la iglesia. Si la matan, la podemos resucitar, porque el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo está con nosotros. Como dice su palabra, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que opera en la iglesia, que son usted y que soy yo, que somos todos nosotros. Así que, hermano, levántate, toma la palabra del Señor, conéctate con Él. Usted sabe qué es lo que necesita echar a un lado. Usted sabe qué es lo que adolece. Conéctese, impacte sus esferas, impacte su vida, impacte su matrimonio, su familia, su comunidad. Impactemos la iglesia. Seamos ese elemento, seamos esas herramientas que Dios use para que la iglesia, para que el espíritu de la iglesia primitiva resucite en esta casa de MCI Jalapa. Y yo quiero terminar esta predicación con esta historia que obviamente es verdadera, para animarte, para poder llevarte a una reflexión acerca de lo que Dios puede y quiere hacer en la iglesia de MCI Jalapa. El 1 de octubre de 1944 en China se establece la República Popular de China por mano de una persona que se llamaba Mao
Tung. Ahí te lo voy a escribir para que lo puedas investigar. La conquista bajo una ideología comunista. A partir de aquí, el cristianismo empezó a verse envuelto en un panorama sombrío porque ese partido vencedor de Mao Zedong empezó a ser muy hostil para con la iglesia cristiana. A pesar de que la iglesia pudo operar con una limitada autonomía en cuanto a su predicación y su autogobierno, en 1966 se produce una revolución cultural por mano de Mao Zedong, donde buscan eliminar cualquier influencia occidental. Entre muchas cosas que querían eliminar, ¿qué creen que querían eliminar? El cristianismo. Una de las cosas que querían eliminar era el cristianismo porque consideraban contradictorias la manera de ser y de hacer las cosas del cristiano con la ideología comunista. Esto desató en la República Popular de China purgas políticas, persecuciones, exilios, ejecuciones y trabajo forzado. ¿Y qué crees? Se empezó a desatar una persecución literal en contra de la iglesia cristiana. Esto provocó que las propiedades, los templos, los locales, los lugares donde se reunía la iglesia cristiana se expropiaran, es decir, pasaran a propiedad, a manos del gobierno. Empezaron a prohibir el culto público y se exiliaban, se apresaban o incluso se ejecutaban a los líderes cristianos. El panorama para la iglesia era completamente desoladora. El panorama para la iglesia era de sepultura, la estaban matando, le estaban quitando todo lo que tenían. Y esto fue real. Pero déjame decirte algo, la iglesia continuó sobreviviendo en lo oculto, continuó sobreviviendo por debajo de la tierra, por así decirlo, ocultos, en reuniones, en casas, en lugares pequeños. El panorama para la iglesia era tremendamente malo. En 1976, es decir, 10 años después de que se desatara esta persecución, muere Mao Zedong. Y regresan todos aquellos cristianos, regresan todos aquellos ministros y todos aquellos predicadores que estaban antes en China, ¿verdad? Y ellos al regresar creían que el panorama para la iglesia, creían que ya estaba muerta, creían que ya estaba desesperanzada, que les faltaba fe, que estaban desoladas, pero ¿qué creen? Lejos de la realidad. La iglesia no solo sobrevivió, sino que estuvo viviendo, multiplicándose y reproduciéndose así en las sombras y en la oscuridad, sin líderes, sin nadie que les pudiera dirigir, sin templos, sin lugares grandes y hermosos. La iglesia sobrevivió. Y fíjense qué es lo tremendo. Este tipo murió, Mao Zedong. En 10 años murió. Pero la palabra de Dios siguió permaneciendo y su iglesia siguió permaneciendo. La revolución cultural terminó y la iglesia volvió a florecer. ¡Qué tremendo! Los predicadores, los evangelistas esperaban a una iglesia triste, esperaban a una iglesia humillada, esperaban una iglesia que ni siquiera estaba existiendo, pero su sorpresa fue que vieron una iglesia fuerte, con fe, unida. Gente de otras naciones que supo de la situación que estaban pasando en China, mandaban maletas llenas de Biblia, porque ¿sabe qué? Mire, va a parecer chistoso porque mi Biblia se está rompiendo. Esta es de la portada, dice Santa Biblia. ¿Saben qué? Lo único que tenían varias comunidades, tenían una hoja de la Biblia y la leían y se la tenían que prestar a otro hermano. Y ya me toca a mi hermano, así se la pasaban porque no tenían Biblias completas. Y usted puede buscar el día de hoy videos donde las personas en China reciben Biblias y pierden el respeto hasta por la mujer porque se abalanzan a tratar de agarrar una Biblia para quedarse con una Biblia. Y cuando la tienen, la agarran y lloran, la valoran porque no la tienen. La iglesia en China fue una iglesia carente de líderes.
Fue una iglesia que no tenía las tecnologías que el día de hoy tenemos. No tenían programas como el día de hoy tenemos. No tenían eventos evangelísticos y proféticos y de liderazgo y de servicio y de cobertura. No tenían nada. No había redes sociales como el día de hoy lo tenemos. No había la música que el día de hoy tenemos. No había la infraestructura. No había templos hermosos como el día de hoy tenemos. ¿Cómo logró prevalecer? ¿Cómo logró salir adelante? Porque simple y sencillamente abandonaron el deseo de satisfacer las necesidades físicas y empezaron a hacer iglesia en donde quiera que estaban. Empezaron a trabajar en las relaciones interpersonales. ¿Sabes por qué? Porque el hermano, el cristiano chino, sabía que hoy podía ver a su hermano de la izquierda, pero que mañana no, porque si lo agarraban y él confesaba que era cristiano, lo podían hasta matar. ¿Por qué prevaleció? Porque se preocupaban, como te decía, si mi hermano a la derecha hoy lo tengo, mañana a lo mejor no. Se preocupaban por ellos mutuamente. ¿Cómo lograron permanecer? Porque se dedicaban a orar y a leer la Biblia. Se dedicaban a animarse los unos a otros. Se dedicaban más que practicar una religión. Estaban ocupados en tener una relación con su Salvador. Por eso la iglesia de China prevaleció. La iglesia cristiana. Lograron resucitar el espíritu de la iglesia primitiva. El día de hoy, voy terminando, existen más de 60 millones de cristianos en China. Y para ponerte una comparación, el día de hoy en México existen aproximadamente 126.2 millones de personas. Es decir, es como si la mitad de la población mexicana fuera cristiana. Esos son los números que se están manejando el día de hoy en China. Mis amados hermanos, con esto termino. Hagamos nuestra parte para resucitar, para contribuir a que el espíritu de la iglesia primitiva vuelva a renacer de las cenizas en nuestra casa de MCI Jalapa. Te pregunto, para que medites, para que te lo lleves a tu cama, a tu oración de rodillas, ¿qué parte, cuál área de tu vida tienes que esforzarte para que crezca en saber orar, en ayunar más, en alabar y en adorar, en entender la palabra, en congregarte, en aprender doctrina, en levantarte en el liderazgo? ¿Cuál es el área en el que tienes que crecer? Hermano, te repito, si creces tú, crece la iglesia, porque puedo descansar y puedo confiarte parte del rebaño para que tú me ayudes a cuidarlo, para que nos ayudes a mi esposa y a mí a cuidarlo, porque esto es lo que quiere Dios, que la iglesia crezca. Oremos. Padre de la gloria, yo te doy gracias por esta iglesia, Señor, que me estás permitiendo pastorear en esta temporada, Padre Santo. Yo te doy gracias porque es una iglesia fiel, es una iglesia amorosa, es una iglesia, Padre, que tiene hambre, que ha aprendido, Señor, que ha perseverado a través de cada circunstancia. Señor, levanto mi oración y mando tu palabra de bendición, que tu Espíritu Santo les levante, que tu Espíritu Santo les anime, que tu Espíritu Santo les impulse, que tu presencia, Señor, les acompañe para que ellos sepan, para que ellos vean y prueben, Señor, lo maravilloso que es ser usados, Señor. Si no se la creen, que se la crean, Padre Santo. Si no lo entienden, que lo empiecen a entender, Padre. Y si no hay ánimo, y si no hay hambre, Señor, que deposites hambre y deseo en ellos, Señor. Que podamos unirnos aún así a la distancia, Señor, para poder trabajar a resucitar el espíritu de la iglesia primitiva el día de hoy en nuestra casa de MCI Jalapa, Señor Jesús. Bendigo este lugar, Señor, y declaramos que de esta reclusión que el día de hoy estamos padeciendo, Señor, viene un momento de expansión, Señor Jesús, expansión personal, matrimonial, familiar, a nivel comunidad, Señor, y a nivel iglesia, Padre Santo. Vamos a tener un crecimiento espiritual y un crecimiento numérico, Señor, con fe, con fundamento, con convicciones, con palabra, que vamos a dejar, Señor, de preocuparnos por practicar una religión y vamos a empezar a ocuparnos en nuestra relación, que vamos a preocuparnos menos por las necesidades físicas y nos vamos a ocupar más en ser iglesia en donde quiera que estemos. Y oro, Señor, para que el día de mañana mis hermanos crezcan, se añadan a la doctrina, se añadan a las comunidades, se integren al
liderazgo, Señor Jesús, y que seamos una iglesia con visión, con la camiseta bien puesta, Señor, con la identidad que tú nos has dado en el trabajo de MCI, Padre. A ti te doy toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como les comentaba al principio, nos vamos a seguir guardando por el momento. No quiero dar una fecha tentativa, pero sigan al pendiente. Por lo pronto continuamos con nuestras transmisiones como normalmente lo hacemos. Así que síganse conectando a tiempo. Les mandamos un gran saludo, un abrazo de parte de mi esposa y de su servidor. Oramos por ustedes. Estamos ahí al pendiente. Los mensajes, llamadas, todo. Agradecemos su fidelidad. Si usted quiere seguir contribuyendo en su fidelidad para con el Señor, puede contactar al celular, al WhatsApp de mi esposa de manera personal. Por el momento no cuento con un dispositivo, su servidor, pero le puede mandar un WhatsApp a mi esposa y le pasamos los datos para que usted siga contribuyendo con lo que usted le quiere dar al Señor. Gracias por tenernos en sus oraciones. Oremos por toda la iglesia. Hay casos reales, hay casos que tenemos de primera mano, que sabemos que contrajeron este virus, así que no escatimemos en precaución y en medidas, ¿ok? Dios me les bendiga, saludo de parte de mi esposo y un servidor, y como siempre decimos, vamos a ganar a Jalapa para Cristo, familia por familia. Dios los bendiga.